Continuamos en el programa. ¿Cómo estás, Germán? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Maxi? ¿Bien? Bien, bien. ¿Venís del norte? No, sí. Bastante cansado. ¿Trabajando? Trabajando. Dijimos que íbamos a hablar de educación. El secretario general de la Unión Docentes Argentinos y secretario de Políticas Educativas a nivel nacional de la CGT. Quiero poner en contexto esto porque la CGT unificada tiene 35 cargos titulares, 25 son secretarías y una de las secretarías está a cargo del santafesino. Contexto de país complicado. La verdad que siempre hemos tratado de ser positivos de este espacio, pero hay cuestiones que pasan, que las vamos a abordar. Se han dado muchos datos a conocer y vamos a hablar justamente con un representante de los trabajadores, porque hay un sector sensible que es la educación que viene con planes de lucha muy fuertes en los últimos tiempos, y entiendo que la única salida, como siempre decimos en este programa, es capacitarnos, educarnos, prepararnos para salir hacia adelante. Así que bueno, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Qué está pasando? Entramos en el mes de noviembre. La verdad que el gobierno nacional no quiere reabrir paritaria, el gobierno de la provincia de Santa Fe tampoco, nos ven en Entre Ríos tampoco. Usted es secretario general de todo el país, digamos, de su organización sindical. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que le está ocurriendo? Porque la verdad que a veces los gobiernos van por un lado y los reclamos por otro, ¿no? Bueno, a mí me parece que esto es una decisión que se ha tomado. Primero es una decisión del gobierno nacional, no abrir o no reabrir paritarias. Y esto ha sido plenamente ratificado, sin ninguna duda, en el Consejo Federal de Educación, donde participan todos los ministros. Fíjense ustedes que hay prácticamente un hilo conductor donde ninguna provincia ha estado negociando con los trabajadores de la educación. O sea, un acuerdo nacional. ¿Usted entiende que...? Sí, yo entiendo que es un acuerdo, es una decisión política del gobierno nacional bajado a las provincias, en el caso de educación, a través del Consejo Federal. Esto es así porque ninguna provincia ha abierto la negociación paritaria. Lamentablemente, ¿no es cierto? Es decir, porque cuando se quiere poner tan en valor educación, inclusive en las propias conferencias de prensa que da el presidente de la Nación, donde habla de educación pública, de gestión pública, porque ahora usa este término el presidente. Y bueno, pero en realidad uno cuando habla tanto de educación, en los hechos tiene que volcar, tener proyectos, tener un diseño educativo, cosa que nosotros no vemos, ¿no? Lamentamos mucho esta situación. Tenemos escuelas, muchas en malas condiciones de edilicia, bajos salarios, no hay una propuesta educativa, un programa educativo, por lo menos no se da a conocer. Un ministro, que yo lo he dicho muchas veces, un ministro nacional desorientado, sin gestión. Nosotros entendemos, y me hago cargo de lo que digo, que Esteban Bullrich, ministro de Educación y Deporte de la Nación, no está dando respuesta a las necesidades que tiene el sistema educativo. Pareciera que todavía está en campaña. ¿Me deja decirle algo? Vamos a ver un video, porque usted habla del sistema educativo y dice que prácticamente habla de una crisis, dice que hay una crisis. Pero Esteban Bullrich dice que el sistema educativo no sirve más. Señor director, si podemos, vamos a ver el primer video que tenemos preparado. Lo que no tenemos que es dormirnos en la leyenda del sistema educativo argentino. Hay que cambiarlo. No sirve más. No sirve más. Está diseñado para hacer chorizos. Una máquina de hacer chorizos. Todos iguales. ¿Por qué? Porque así se diseñó el sistema educativo. Se diseñó para tener empleados en empresas que repetían una tarea todo el día. Que usaban el músculo, no el cerebro. Usaban el músculo, no el cerebro. El sistema educativo no sirve más. Es una máquina de hacer chorizo. Bueno, no sé, usted como integrante del sistema educativo es parte de eso que no sirve, según o sea, los docentes no sirven, porque el sistema educativo está compuesto por personas, entiendo yo. Sí, a mí me duele mucho escucharlo a la máxima expresión política en educación, de la educación argentina, escucharlo así, la verdad que me pone muy mal. Primero me voy a hacer eco de las palabras
de la doctora Celia Costa, doctora en educación, cuando dice que el ministro no está dotado para las metáforas. Esto en principio, y segundo, habla, si observás bien, lo que oportunamente pasaron ustedes recién. Esto fue en el coloquio Ideas, creo. Ajá, en Mar del Plata. En Mar del Plata. Frente a empresarios. Sí, si vos observas bien, si ustedes observan bien, se van a dar cuenta de que dice que no sirve más el sistema educativo, pero no dice cómo cambiarlo, no propone. Entonces, lo que hay que comentarle al ministro, y así es todo el gabinete nacional, es decir, echándole la culpa a lo que pasó, a lo que fue, a la herencia recibida, pero hacia adelante no hay propuestas. Estamos a 10 meses de una gestión, casi un año de una gestión que no termina de definirse. Lo que tiene que saber el ministro, que el sistema educativo nacional está basado en 3 leyes fundamentales, se sostienen 3 leyes fundamentales, debatidas por el Congreso de la Nación, con una aceptación mayoritaria en el ámbito del Congreso de la Nación, con los representantes del pueblo votando estas 3 normas. Estamos hablando de la Ley Nacional de Educación, la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Técnica. Y aparte la sociedad en su conjunto aceptó estas 3 leyes. Entonces lo que sería oportuno de parte del ministro, cuando el ministro se manifiesta de esta manera, decir, bueno, está bien, esto no va más, no sirve más, como dijo, y nosotros proponemos esto. Tiene, la verdad, una debilidad tremenda el ministro en esta gestión. Primero, lo está asesorando, si vos te fijás, el que fue ministro de la gestión anterior, Tedesco. Juan Carlos Tedesco. Juan Carlos Tedesco, me acuerdo haber hecho una conferencia de prensa donde yo le pedí la renuncia. Sí, a las 48 horas se fue del ministerio. Se lo sacaron, se fue por falta de gestión. Bueno, y él lo está asesorando, entre otros, a este ministro. Hoy la educación... En aquel entonces dijo que se despierte. Sí. A Tedesco. Hoy la educación está, te digo, es tremendo. Mirá las perspectivas que tenemos. Porque lo que quiero decir, a diferencia de otros sectores sindicales que hoy salieron a ganar la calle y a manifestarse en contra de estas políticas, nosotros le hicimos paro al gobierno anterior. La UDA se manifestó con medidas concretas de acción directa, cuando otros se sentaban en primera fila y aplaudían todo. Entonces esto lo quiero decir porque pareciera que ahora estamos enojados solamente con Bullrich. No, estábamos enojados también con Alberto Silioni, estábamos enojados con Tedesco, porque acá se trata de que los gobiernos pasen, pero el Estado sostenga políticas en materia educativa. Lo que se propone hoy no da resultados generalmente hoy en materia educativa, sino es un proceso educativo. Claro, la educación es un proceso y hay que acompañarlo, no es que un día viene alguien y dice hago una revolución. Exacto. Entonces me parece que en este proceso tienen que tener participación los docentes, que hoy están totalmente marginados de esto. Fíjate, algo que hubiese sido oportuno también recordar es cuando el ministro dice, y apareció en diarios de mucha importancia a nivel nacional, donde dice, yo con los sindicatos voy a discutir solamente condiciones de trabajo y salario. Entonces, el proceso educativo, las políticas educativas en el país no van a ser discutidos con los educadores. Esto es un hecho grave, una mirada muy simplista de la situación y de las políticas educativas en el país. Pero te voy a decir algo, yo estoy casi convencido, acá hay 2 ministerios que hicieron agua en la gestión Macri. Uno es el ministro de Energía, que lo puso en jaque al propio presidente de la Nación con un tarifazo impagable por los trabajadores y que todavía hace mella los salarios de los trabajadores, y otro el ministro de Educación. A mí me parece que son las 2 carteras más débiles en la gestión. Por lo tanto, confío en la capacidad política del presidente de la Nación y creo que en el futuro inmediato va a haber un corrimiento. Bueno, ya se está hablando que el ministro va a ser candidato a legislador, recorre la provincia, tiene domicilio creo que en Junín o algo así de provincia de Buenos Aires. O sea, el ministro me parece que también de alguna manera ya se ve afuera. Claro, ahora, ¿qué es lo que puede proponer no estando Bullrich Macri en materia educativa? Esto es para el análisis. También ahí tenemos como un bosque que no se ve con claridad. La educación tiene porque todos los que hablan hoy de los problemas que tiene el sistema educativo
han pasado y han hecho, pero valga el término, unas macanas tremendas. Hablaba de Tedesco, otro que se la pasa opinando en todos los medios y que pertenece al Frente Renovador es Gustavo Yáñez. Gustavo Yáñez también fue viceministro de Delich, de una gestión que se fue en helicóptero del país. Entonces me parece que hay que escuchar mucho a los educadores, hay que escuchar mucho a los trabajadores, conocemos mucho el sistema educativo, queremos colaborar en esto. Ahora, evidentemente, si no hay políticas y las pocas que hay y las decisiones se toman sin los trabajadores, evidentemente el camino es errático. Ahora, ustedes ponen huevo en la educación. Usted va a decir, ¿cómo va a decir eso en televisión? Mire lo que dijo el ministro. Acá arriba en el desayuno había huevos revueltos y había panceta. En ese desayuno, la gallina se comprometió, puso huevos. Pero el que verdaderamente se comprometió fue el cerdo. ¿No? Nosotros queremos el compromiso del cerdo en la educación. Son declaraciones poco felices. Y observar, yo soy muy observador, las imágenes son muy importantes, aparte del sonido. Y fíjate que solamente una persona que él tenía atrás, que debe haber sido asesor de él, esbozaba una sonrisa. El resto del auditorio estaba, no lo festejó. O sea, son declaraciones poco felices. Es un ministro que tendría que empezar a gestionar. La educación necesita urgente de un ministro y con presencia del Estado. Nosotros notamos ausencia del Estado, un ministro que no está en su mejor momento para gestionar. Entonces digo, escuchar a los trabajadores, escuchar a los docentes. Hoy nos estamos manifestando prácticamente en todo el país por la falta de respuesta. Me parece que hace falta un nuevo oxígeno en materia educativa en el país, ¿no? Algo que también llamó la atención es si bien se venía haciendo, tal vez la falta de consulta se hizo con una empresa internacional, creo que inglesa, un cuestionario para la evaluación esta que se llamó Aprender, pero algunas versiones, que esto es lo que quisiera que usted nos cuente, es como que están también tratando de esmerilar la imagen del docente, es decir, miren los resultados, que todos lo sabemos, porque la verdad que sabemos cómo Argentina, inclusive los que no participamos directamente del sistema, sabemos cómo está la educación en Argentina, para decir, bueno, febrero, marzo, en la discusión paritaria aparecen estos datos, por ejemplo. No, es oportuno recordar que esta evaluación, Aprender, fue rechazada por múltiples sectores de la sociedad, es decir, no solamente porque el ministro trató de de polarizar la discusión. Los sindicatos no quieren la evaluación y él en el papel de víctima. O decir que era muy importante evaluar. Nosotros en realidad fuimos una parte del arco social que se expresó en esto. Los padres lo hicieron, que no es un dato menor. Muchos padres no mandaron a los hijos a la escuela. Otros padres, yo no estoy de acuerdo con la toma de la escuela, pero participaron con tomas de escuela. Es decir, hubo una expresión nacional y nosotros decimos que con un 60-65% que se pudo ejecutar de esta evaluación, los resultados no van a ser los que quería obtener el Ministerio de Educación de la Nación. Por lo tanto, van a ser resultados que nosotros vamos a poder en su momento criticar por la falta de participación masiva que debió tener esta evaluación. Como no hubo consenso en esto y particularmente no hubo participación de los educadores, tuvo esta dificultad. Y llamativamente va a ser en el mes de marzo los resultados, donde vamos a estar discutiendo ya en el tramo final de la negociación colectiva de la paritaria. Entonces es muy probable que en marzo estemos escuchando al ministro decir, ¿ves que los maestros tienen la culpa? Los resultados son porque los maestros no están formados, entonces por lo tanto los salarios que estamos pagando están bien. O sea, se van a agarrar de ese tipo de cuestiones y no van a empezar a gestionar qué es lo que está necesitando la educación en el país. Pero de todas maneras las organizaciones sindicales estamos preparadas para esto. Nosotros estas políticas neoliberales, estas políticas de derecha, nosotros las tenemos claras, sabemos que van en desmedro del trabajador,
van en remedro de las instituciones importantes que sostienen el país, en este caso la educación, y bueno, nosotros le vamos a hacer frente a todo esto, es decir, nosotros creemos que con educación se van a producir los cambios que la sociedad necesita, pero también con gestión, es decir, no le pueden echar toda la culpa a los trabajadores, falta gestionar, falta presencia del Estado y falta un ministro activo, eso es lo que nosotros estamos definiendo. Germán le iba a preguntar por el bono y me acordé de algo que dijo el ministro Triaca. ¿Puede haber alguna intentona de que el bono forme parte de un porcentaje que hay que olvidar en la negociación salarial hacia adelante? Yo esto lo he dicho por todos lados. Decir que quien les habla está totalmente en contra del bono. Es decir, totalmente, esto yo lo he explicado y quiero que cale hondo en los trabajadores. A veces los jóvenes trabajadores que se están incorporando al mundo del trabajo no entienden estas cosas. Hay una histórica lucha del movimiento obrero donde se negociaba cifras remunerativas para que haya aporte a la obra social, haya aporte a la jubilación. Hoy el salario del educador es tremendo, está totalmente desmantelado, es decir, no solamente por las cifras que se perciben, sino por la calidad del salario. Es decir, hay que inclusive explicarle a los referentes sindicales que no hay que pelear solamente por la cantidad, sino por la calidad. Hoy un 70-75% del salario en el país son de cifras no remunerativas. Entonces, aceptar el bono es abonar, valga la coincidencia del término a cifras no remunerativas. Entonces yo creo que hay que hacer una negociación en paritaria, que es el ámbito propicio. No tiene por qué el gobierno invitar a negociar estas cifras no remunerativas, cuando el gobierno debe ser modelo a la hora de ofrecer trabajo, a la hora de ofrecer salarios. Estas son políticas que no se deben dar en la Argentina. Hay que empezar a legitimar el salario y por eso digo, el bono no. Y de todas maneras, si esa fuera una salida, porque estamos en un momento de emergencia económica en el país, si el bono fuera la salida, a mí me parece que los trabajadores en esta emergencia precisamente necesitan de otra cifra. Es decir, darle a un trabajador 2.000 pesos es como provocarlo a seguir en la pobreza. Hoy hay miles de trabajadores, Santa Fe inclusive, yo esto lo quiero explicar. Santa Fe tiene los docentes salarios de pobreza. Un trabajador... ¿No es la provincia mejor paga? No, Santa Fe no es la provincia mejor paga. Santa Fe es una de las provincias, teniendo en cuenta, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires y algunas provincias del sur, que están un poquito por arriba de otras, pero no son salarios óptimos. Santa Fe tiene el jefe de familia que se inicia en el trabajo docente en Santa Fe, se inicia siendo pobre el jefe de familia y va a obligar a trabajar a la señora y a trabajar a todo el grupo familiar si es que consigue trabajo. Porque hoy para no ser pobre tenés que tener por arriba de los 13.000 pesos. Santa Fe, el salario inicial con el 15% de antigüedad, que es cuando se inicia un docente en la provincia, tiene 10.800 pesos que paga la provincia y 1.200 que paga el gobierno nacional a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Esto hace un salario inicial de 12.050 pesos. Síntesis, pobre. Ni te quiero hablar, ni les quiero hablar de lo que es el docente catedrático, que perciben el equivalente 15 horas cátedra, 6.000 pesos y fracción. Pobre. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Es decir, ¿tiene un salario de manera comparativa con otras provincias, con otras jurisdicciones, Santa Fe mejor? Sí. ¿Es un salario digno? No. Es un salario para pobres. ¿Por eso el plan de lucha? Por eso el plan de lucha. Yo creo que tiene que reaccionar el gobierno de la provincia de Santa Fe, como tiene que reaccionar el gobierno nacional. Es decir, no se puede hablar de la educación y ponerla en valor permanentemente con escuelas destruidas, con salarios bajos. Me parece que esto hay que tomárselo en serio. Y me parece que Santa Fe no escapa a esto. Santa Fe va a tener que tomar medidas y recomponer el salario. Esto básicamente afecta a miles de trabajadores. El colectivo docente en el país es uno de los sectores más amplios, que hay casi 1.200.000 trabajadores. Entonces, estamos teniendo en muchos casos miles de trabajadores
pobres. Entonces, se los quiere exigir, se los quiere obligar a situaciones determinadas, cuando en realidad el Estado no toma el rol protagónico, que es recomponer el salario y las condiciones de trabajo. Tanto el salario como las condiciones del trabajo del docente, en la mayoría de los casos, están en situaciones de crisis y situaciones pésimas, ¿no? Hay un debate que por lo menos ha instalado el Ministerio de Educación, del cual no sé si forman parte, por eso le pregunto, sobre una ley de educación provincial. ¿Les acercaron los tópicos? ¿Qué están trabajando sobre esto, en particular el sindicato, ¿no? Mira, les voy a comentar lo que le comenté yo a la ministra. Yo creo que las cosas tienen un momento, en la vida tienen un momento, y particularmente un momento político. Yo entiendo al gobierno de la provincia de Santa Fe, que está buscando el mejor escenario político para las próximas elecciones, y bueno, y tocar cuestiones de fondo a lo mejor parece una cuestión propicia para el gobierno. Estamos hablando de reforma de la Constitución, ley provincial de educación, dos cuestiones muy caras y muy profundas para la sociedad, pero a mí particularmente me parece una torpeza política. Sí, me parece una torpeza política el momento en el que se propone discutir una ley provincial de educación. Me preguntan, ¿hace falta una ley provincial de educación? Sí hace falta. ¿El momento político es el adecuado? No, me parece un momento inadecuado. ¿Por qué? Porque hay que poner el caballo delante del carro. Es decir, ahora los docentes que estábamos convocados para agosto, vamos a empezar a discutir esto en diciembre, cuando se han hecho una serie de rondas ya en este sentido. Y me pregunto, ¿no es prioridad para el Estado provincial tener bien asalariado a los trabajadores? ¿No es prioridad invertir en la infraestructura escolar? ¿No es prioridad invertir en material didáctico? ¿No es prioridad en discutir con los educadores una currícula adecuada? Es decir, hay tanto. Y sí, digo, la violencia en el ámbito escolar. La violencia en el ámbito de las escuelas. Hace años vienen con esto y me parece empezar a trabajar. Acá hay sectores de la educación que están trabajando en estado de inestabilidad, que hay que generarle con miedo la estabilidad laboral. Parece que estas son prioridades. Entonces, en el medio de estas necesidades, querer convertirnos en un eje político importante, me parece que esto de la ley provincial, ojalá me equivoque, porque la provincia necesita una ley provincial, lo que va a generar es una reacción del arco sindical que va a producir dentro de la discusión una herida a este proceso que puso en marcha el gobierno para tener la ley provincial. No es el momento político adecuado, porque los educadores estamos mal. Y si esto no sale con consenso de los educadores, no se va a poder aplicar. Esto es simple y es sencillo. Fecha de los próximos paros, de los paros que se vienen, que resolvió la entidad sindical. Dos cuestiones. A nivel nacional, nosotros pedimos de manera formal, porque hay muchos que dicen que queremos paritaria, pero no hacen el acto formal. No presentan el PELPA, como se dice. Nosotros hicimos el acto formal ante la cartera de trabajo, lo comunicamos al ministro de Educación Nacional, queremos reapertura de paritaria. Y estamos yendo en queja a la Organización Internacional del Trabajo por la falta de cumplimiento del acta paritaria, que entre otras cosas preveía precisamente el funcionamiento de la Comisión del Salario. Eso por un lado. La provincia de Santa Fe también hemos presentado ante la cartera de trabajo el pedido formal de reapertura de paritaria. Quiero decir que nosotros ya hicimos 3 paros, para algunos que esté por ahí olvidadizo y no tenga presente el futuro inmediato. Hicimos 3 paros en la provincia de Santa Fe. Algunos a nivel nacional los arrastraron ustedes también. Y algunos a nivel nacional nosotros los arrastramos. Y ahora estamos con un plan de lucha donde el 9 y 10 de noviembre vamos a hacer paro sin actividad en la provincia de Santa Fe, y está prevista que le vamos a poner fecha una movilización al centro cívico. Cerramos con esto, que es una información que vamos a ver si podemos, Germán, ir, que es al Salón Felipe Vallés en Buenos Aires. Sí, el 15 de noviembre se recuerda
la ley es el Día de la Educación Técnica, donde tiene un fuerte protagonismo UDA en la sanción de la ley 26058, que es la ley de educación técnica. Se cumplen precisamente 11 años de esta norma. Así que bueno, en la CGT vamos a hacer un acto con invitados, autoridades y demás, recordando esta fecha tan importante que es la ley de educación técnica, ¿no? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Vamos a un corte, Germán, y vamos a hablar con el licenciado Alejandro Moyano. Nos va a sacar varias dudas sobre temas de una actividad que ha crecido mucho, pero me parece que se conoce en su sustancia también mucho en la región.